Buenos días. El siguiente grupo, conformado por los segundos oficiales Miguel Arenas, Luis Ayala, Igor Correa, Alexander Crespo, Héctor Quesada, José Romero, Juan Torres y mi persona Juan Carlos Brown, hablaremos sobre lo que son las hélices de dextrogiras. Las definiremos y explicaremos su funcionamiento. Bueno, como primer punto vamos a hacer el concepto de dextrogira. Y una propela dextrogira es simplemente una hélice que gira en el sentido de las agujas del reloj cuando se mira desde la popa. Es decir, si nos paramos en el muelle y estamos viendo la popa de la embarcación, la misma vamos a ver que la hélice gira en el sentido de las agujas del reloj. ¿De dónde sale la palabra dextrogira? Eso viene del latín dexter, que significa diestro o derecha, y giro, que significa giro, círculo. Es importante recalcar que la mayoría de las embarcaciones y aviones a hélice trabajan bajo este mismo principio. Bueno, como segundo punto a tratar, vamos a ver lo que son los efectos primarios de la propela dextrogira. En esta condición que va a ser marcha avante y timón al medio. Vamos a empezar a desarrollar este video y a su vez les voy a explicar el comportamiento de la embarcación y la consecuencia del giro de dextrogira. Como podemos ver, la propela está girando en el sentido de las agujas del reloj. Pero hay una particularidad que tenemos que tomar en cuenta. La misma va a girar en este sentido, pero en la parte superior vamos a tener una baja presión y en la parte inferior va a tener una alta presión. ¿Qué va a causar esto? Esto va a causar un movimiento transversal, el cual cuando el barco tiene timón al medio y está dando marcha avante, su popa va a tender a caer hacia el lado de estribor. Por ende, la proa va a caer hacia el lado de babor. El tercer punto de los efectos primarios de la propela dextrogira va a ser la misma condición de timón al medio, pero en este caso vamos a dar marcha atrás al barco. ¿Cuál es el comportamiento que se va a observar en este? Si bien habíamos dicho que en marcha avante la popa iba a tender a caer a estribor, en el caso de marcha atrás, pues la propela va a girar en el sentido contrario a las agujas del reloj. Como pueden observar en esta parte, se va a crear una presión tanto positiva como en la parte donde la hélice está en contacto directo, o sea, o hace el contacto directo con el agua, y lo que es la parte trasera de la hélice. No obstante, igual causa el mismo efecto anterior. Baja presión arriba, alta presión abajo. Si se fijan, la diferencia a cuando teníamos marcha avante es que en este caso, al dar marcha atrás, la popa del buque tiende a caer al costado de babor. Por ende, la proa cae al costado de estribor. Bueno, ya conociendo los conceptos anteriores o el comportamiento, vámonos a ir a un caso mucho más práctico, lo que es la maniobra. Vamos a adentrar a este barco en un canal. Si bien lo dijimos anteriormente, el buque cuando va marcha avante, ¿qué es lo que pasa con la parte de la popa? Tiende a caer al costado de estribor. Por ende, para regularizar esta caída, por lo general se tiende a poner la pala un poco hacia el costado de babor. En este momento la embarcación lo que quiere es llegar a esta parte de la costa. Si se fijan, da marcha avante con el timón cayendo al costado de estribor y al acercarse a la costa solamente pone el timón al medio y con marcha atrás la popa va a caer directamente al costado de babor. Igualmente cuando está llegando a puerto, ya el barco al tener estrepada y al acercarse al muelle, solamente con poner la pala del timón al medio y dar marcha atrás, el barco o la popa del barco va a caer hacia el costado de babor, permitiendo así que termine de realizar su maniobra. Buenas tardes, mi nombre es José Romero y yo le voy a dar continuidad a nuestra presentación.
Yo voy a hablar directamente de lo que es el efecto de par de hélice, es decir, el torque que ejerce el movimiento de la hélice al buque. Pero primero tenemos que definir lo que es el par de hélice, ¿no? Ese esfuerzo. Y no es nada más que la fuerza que actúa sobre el eje de la hélice y es causada por la interacción entre la hélice y el agua. Este efecto tiene un impacto significativo en el manejo y la estabilidad del buque. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la hélice es una fuerza que hace rotar el eje de la hélice en una dirección opuesta a la rotación de la hélice. Y se produce por la simetría de la fuerza generada por la hélice en el agua. Y esto nos trae importantes consecuencias que nos pueden afectar en el manejo y la estabilidad del buque, ya que esta, al moverse, dependiendo del sentido de rotación, esta nos va a generar ciertos movimientos en el buque, así sea la banda de estribor o babor, avante o atrás, dependiendo de hacia dónde se dirija, y también nos va a afectar la estabilidad del buque, ya que este nos va a generar una escora. Ahora hablaremos en este caso de lo que son los efectos del par de hélice en el manejo del buque. Cuando una hélice gira, genera una fuerza, como le había explicado anteriormente, que hace que el buque gire en la dirección opuesta a la rotación de la hélice. Este efecto es más pronunciado a bajas velocidades y cuando se utiliza una sola hélice. El par de hélice debe tenerse en cuenta al maniobrar el buque, especialmente al girar o atracar el mismo. En la siguiente imagen nosotros podemos determinar los dos diferentes movimientos rotativos que puede experimentar la hélice. En este caso nosotros podemos tener una hélice dextrogira, ¿okay? Que eso no es más que girar el sentido de la aguja del reloj, y levogira, que no es más que girar el sentido contrario a la aguja del reloj. ¿Qué pasa? Que este tipo de movimiento nos va a generar ciertos efectos, como había comentado anteriormente, de maniobrabilidad del buque. Es decir, si tenemos una hélice dextrogira, es decir, que gira en el sentido de la aguja del reloj y le damos marcha avante, la popa va a tender a caer a estribor y la proa hacia babor. Esto demostrando que el esfuerzo del par de hélices es contrario al movimiento giratorio de la pala. Y en cambio, cuando damos marcha atrás en una hélice dextrogira, la popa se nos va a girar hacia babor y la proa hacia estribor. Esto es, en las hélices levogira estaríamos hablando en el sentido contrario, es decir, avante, la proa se nos iría a estribor y marcha atrás se nos iría la proa hacia babor. Dándole continuidad, vamos a hablar ahora de lo que son los efectos del par de hélices en la estabilidad del buque. Primeramente tenemos que tomar en cuenta que el par de hélices puede afectar la estabilidad del buque causando que éste se incline o se escore a cualquiera uno de los lados en el cual él produce su efecto. Este efecto es más pronunciado en buques con hélice simple o gemelas que giran en la misma dirección. La estabilidad del buque puede verse comprometida si el par de hélices no se contrarresta adecuadamente. En algunos buques se utilizan estabilizadores, en otros buques sencillamente nosotros compensamos ese movimiento y esa escora utilizando lo que vendría siendo la pala del timón. ¿Qué nos quiere decir eso? ¿Que el par de hélices puede afectarnos? Sencillamente lo que es la escora del buque. Tomando en cuenta de lo que yo le había explicado anteriormente, que si es una hélice levogira o dextrogira. Ahora vamos a hablar lo que vendría siendo el efecto de las maniobras específicas. Sencillamente nosotros tenemos que tomar en cuenta el movimiento de la hélice y el comportamiento del buque para nosotros lograr optimizar, ¿okay? Y que la maniobra se haga de manera rápida y efectiva. ¿Qué no quiere decir eso? Que si nosotros, por ejemplo, tenemos una hélice dextrogira, el viraje a babor será más efectivo, ya que el empuje lateral de la hélice dextrogira ayuda a mover la popa hacia babor. Para continuar con la exposición, le voy a explicar un poco de lo que es la diferencia entre la hélice levogira y la hélice dextrogira. La hélice levogira va a tener un sentido antihorario y la hélice dextrogira un sentido horario. La hélice levogira va a producir un efecto opuesto en términos de empuje lateral y par de hélice, en la cual cuando vaya un sentido avanzado, la popa va a tender a moverse hacia estribor y cuando el buque va a marcha atrás, la popa tiende a moverse. Aquí podemos observar en la figura o en la imagen el movimiento de la hélice. Se deben tener
unas consideraciones prácticas como sería el ajuste del timón, una buena planificación en lo que sería una maniobra y el entrenamiento adecuado hacia los tripulantes. En el ajuste del timón, la posición y el ángulo, ambos deben ajustarse, contrarrestar los efectos del empuje lateral y el par de la hélice. Se deben tener unas consideraciones prácticas como sería el ajuste del timón, una buena planificación en lo que sería una maniobra y el entrenamiento adecuado hacia los tripulantes. En el ajuste del timón, la posición y el ángulo. Con respecto a la planificación de una maniobra, se debe conocer el comportamiento específico del buque con una hélice dextrogira, ya que permite planificar las maniobras de atraque, desatraque y navegación en un espacio confinado de una manera efectiva. Con respecto a la planificación de una maniobra, se debe conocer el comportamiento específico del buque con una hélice dextrogira, ya que permite planificar las maniobras de atraque, desatraque y navegación en un espacio confinado de una manera efectiva. Con respecto a la planificación de una maniobra, se debe conocer el comportamiento específico del buque con una hélice dextrogira, ya que permite planificar las maniobras de atraque, desatraque y navegación en un espacio confinado de una manera efectiva. Y por último, lo que sería la parte del entrenamiento, ya que todo el tripulante o toda la tripulación debe estar entrenado para saber, comprender y manejar todas las características únicas del buque y el tipo de hélice específico que tienen cada uno. En resumen, podemos decir que el comportamiento de un buque con una hélice de dextrogira está influenciado por varios factores, ya que estos afectan más que todo la maniobrabilidad. Con un conocimiento profundo de estos efectos, los operadores pueden realizar maniobras de manera segura y eficiente. Y por último, lo que sería la parte del entrenamiento, ya que todo el tripulante o toda la tripulación debe estar entrenado. Efectos detallados del empuje lateral en buques con hélices dextrogira. Los aspectos técnicos y prácticos del empuje lateral en buques con hélices dextrogira. El empuje lateral, también conocido como efecto de la pala ascendente y descendente o efecto de la pala giratoria, es una fuerza crucial que afecta el manejo y la maniobrabilidad del buque. La rotación de la hélice genera empuje lateral y cómo este fenómeno influye en el comportamiento del buque en diferentes situaciones. El empuje lateral es un concepto fundamental en la dinámica de buques. Es causado por la interacción entre la hélice y el agua y tiene un impacto significativo en la maniobrabilidad del buque. Al comprender cómo se genera el empuje lateral, podemos predecir mejor el comportamiento del buque en diferentes escenarios y tomar decisiones acertadas de timón y hélice. Cuando un buque con hélice dextrogira avanza, el empuje lateral juega el papel importante en la facilitación de los giros a babor. La fuerza neta que empuja la popa hacia babor y la proa hacia estribor ayuda a que el buque gire en esa dirección. Este efecto es particularmente útil en maniobras a baja velocidad y espacios reducidos. En retroceso, el empuje lateral también juega un papel importante en la facilitación de los giros, pero en la dirección opuesta. La fuerza neta que empuja la popa hacia estribor y la proa hacia babor ayuda a que el buque gire en esa dirección.
Este efecto es particularmente útil al maniobrar en espacios reducidos o cuando se requiere un giro rápido en la dirección contraria. En conclusión, el empuje lateral es un aspecto fundamental de la dinámica de buques con hélices extrogira. Al comprender los principios físicos detrás de este fenómeno y sus efectos en diferentes situaciones, los oficiales de cubierta pueden mejorar sus habilidades de maniobrar y operar sus buques de manera segura y eficiente. El remolino de la hélice, o prop wash, es el flujo helicoidal del agua generado por la rotación de la hélice. Este flujo afecta directamente al timón, proporcionando mayor o menor efectividad dependiendo de la dirección de marcha y de la maniobra. Efecto del remolino de la hélice en avance. Cuando el remolino impacta en el timón desde la parte trasera, este proporciona un flujo adicional de agua, el cual aumenta la efectividad del timón. En una hélice dextrogira, el flujo en espiral también puede influir en la dirección del giro. De esta manera ayuda a mantener el control del buque. Efecto del remolino de la hélice en avance. Cuando el remolino impacta en el timón desde la parte trasera, este proporciona un flujo adicional de agua. Efecto del remolino de la hélice en retroceso. El remolino de la hélice puede ser menos efectiva en este caso para el timón, ya que el flujo de agua es diferente y puede que no impacte directamente al timón. Esto causa una reducción en su capacidad de control. Efecto del remolino de la hélice en retroceso. El remolino de la hélice puede ser menos efectiva en este caso para el timón, ya que el flujo de agua es diferente y puede que no impacte directamente al timón. Esto causa una reducción en su capacidad de control. Saludos, mi nombre es Luis Ayala y vamos a tocar el tema ahora sobre el giro en espacios cerrados. Los giros en espacios reducidos para un buque, también conocidos como short turning en inglés, son maniobras críticas en la navegación, especialmente en puertos, canales estrechos o áreas congestionadas. Estas maniobras requieren una combinación de habilidades de capitán y uso adecuado de los equipos y la propulsión del buque. Estos giros se pueden realizar de diversas formas, de las cuales uno de los elementos a tener en consideración para este tipo de maniobra es el uso de remolcadores. Esto debido a que proporcionan un control preciso sobre el movimiento del buque. Pueden empujar o tirar del buque en diversas direcciones, permitiendo giros y maniobras que serían muy difíciles de realizar solo con la propulsión y el timón del buque y de una forma muy segura. En referencia a la propulsión, como fue escrito anteriormente por mis compañeros, el capitán del buque debe tener clara la teoría básica de maniobra, los tipos de hélices y los efectos que éstas producen en el desplazamiento del buque dependiendo de su marcha. Vamos a ver un video donde detalla este tipo de maniobras de giro, realizadas en un espacio cerrado con un buque que posee una hélice dextrogira. Step 1 is, since transverse thrust is more effective on stern propulsion, I will start the maneuver from the port side of the channel. Step 2, I will bring my ship to near stop or stop at a point where I will initiate my turn. Step 3, I'll put rudder hard starboard and main engines full ahead. Step 4, when approximately 90 degrees off my initial course, I will stop engines well in time to control headway. Step 5, when approximately 120 degrees off my initial course, I'll put rudder midships and engines full astern. Step 6, the bow of my vessel will swing to starboard and stern will move to port due to the transverse thrust. Step 7, I will then put rudder to starboard and engines ahead to complete the turn.
Con respecto al uso de las anclas para una maniobra de giro en un espacio cerrado, va a depender de ciertos factores como lo son el viento y la corriente. Las anclas pueden ser utilizadas para pivotear el buque. Echando el ancla a un lado, el buque puede girar alrededor de un punto de anclaje. Veamos otro ejemplo en un corto video a continuación. If turning short round is not possible, either due to the lack of sea room or due to a strong stern current, a vessel can use her anchor to snub around. To do that, I'll prepare my anchor party. I will slow down to maintain steerage way. I will walk back starboard anchor, put rudder hard starboard, and stop my engines. I will keep my cable at short stay and allow it to lead aft, dragging the anchor along the bottom. The cable will act as a spring and cant the bow round towards the anchor. I can use my engine to assist the turn if required. When 180 degrees course change is achieved, I will safely pick up my anchor and continue towards my destination. Por último, existe un cálculo que todos los oficiales deberían de conocer y es el llamado sweep path, el cual es un concepto fundamental en la maniobra ya que permite determinar la distancia que barrerá el buque durante un giro en función de la velocidad del viento y la corriente. A bordo se debe tener tabulados las distancias en función del ángulo de deriva ocasionado por la velocidad del viento y la corriente al través respectivamente. Antes de realizar cualquier maniobra de este tipo en espacios cerrados, el capitán deberá de planificar el sweep path para asegurarse de que haya suficiente espacio libre de obstáculos. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Ahora vamos con el siguiente orador. De lámina conversaremos un poco acerca de lo que es la configuración del sistema de propulsión, ya que el número y tipo de hélices que utiliza un buque puede tener un impacto significativo en su comportamiento. Los buques con dos hélices pueden contrarrestar mejor los efectos del empuje lateral y el par de hélices, mientras que el tipo de hélice puede afectar la maniobrabilidad y el rendimiento del buque en diferentes condiciones. Acá podemos observar una pala de timón, ¿verdad?, que se encuentra estrechamente relacionada a esta propela acá. El chorro de agua que esta propela va a generar acá va a incidir de manera significativa en la posición en que se encuentre la pala. En esto es lo que tenemos que indagar un poco del tipo de configuración que tiene el buque del que estamos maniobrando. Bueno, reforzando un poco lo que ya han dicho mis compañeros, yo les voy a conversar un poco acerca de lo que es la hidrodinámica del casco. La forma del casco del buque juega un papel crucial en la forma en que la hélice interactúa con el agua. Un diseño de casco bien optimizado puede minimizar el impacto negativo del empuje lateral y el par de hélice, mejorando la maniobrabilidad y la eficiencia del buque. La resistencia hidrodinámica del casco también es un factor importante, ya que un casco con menor resistencia permitirá que la hélice funcione de manera más efectiva. En este caso estaríamos hablando del coeficiente de afinamiento, es quien le hará resistencia o le facilitará el trabajo a la propulsión y al alivio de las máquinas. En la siguiente lámina conversaremos un poco acerca de lo que es la configuración del sistema de propulsión, ya que el número y tipo de hélices que utiliza un buque puede tener un impacto significativo en su comportamiento. Los buques con dos hélices pueden contrarrestar mejor los efectos del empuje lateral y el par de hélices, mientras que el tipo de hélice puede afectar la maniobrabilidad y el rendimiento del buque en diferentes condiciones. Acá podemos observar una pala de timón, ¿verdad?, que se encuentra estrechamente relacionada a esta propela acá. El chorro de agua que esta propela va a generar acá va a incidir de manera significativa en la posición en que se encuentre la pala. En esto es lo que tenemos que indagar un poco del tipo de configuración que tiene el buque del que estamos maniobrando. Acá tenemos, ampliando un poco más la información de la interacción
entre la hélice y el timón, la posición del timón en hélice con la hélice puede afectar significativamente a la capacidad de maniobra del buque. Un timón ubicado detrás de la hélice se beneficia del flujo de agua de la hélice, mientras que los timones adicionales o propulsores de proa pueden ser útiles para maniobrar en espacios reducidos. En este caso, cuando nosotros tenemos hélices de paso fijo, podemos usar el bow thruster como acción opuesta a alguna caída de la proa indeseada que nosotros tengamos al momento de dar máquina. También tenemos otros factores ambientales que están involucrados en las maniobras, como las corrientes, las mareas, los vientos, y pueden tener un impacto significativo en el comportamiento del buque. Los operadores deben tener en cuenta estas fuerzas adicionales al maniobrar para garantizar la seguridad y la eficiencia de la navegación. Usualmente cuando nosotros estamos maniobrando, lo que hacemos es usar la corriente y el viento a favor, dándole al buque un ángulo de manera de que la forma en que nos afecte esa corriente, si el espacio lo permite, sea para beneficio de la maniobra o lo que nosotros queremos tener. Por ejemplo, si tenemos un viento de proa, ¿verdad? Nosotros, si le damos un poquito el costado de babor, el buque lentamente se va a comenzar a mover a estribor. Y si le dejamos un ángulo hacia babor, donde el viento nos pegue por estribor, esa sumatoria de vectores va a hacer que el buque lentamente se mueva hacia babor. Esto lo vamos a usar nosotros a beneficio, dependiendo de cada maniobra. Muchas gracias. A partir de este momento entramos en materia de lo que serían las funciones primordiales de los remolcadores, así como su definición, su vital importancia y las técnicas empleadas en cada uno de ellos para realizar cualquier tipo de actividad. Cabe destacar que los remolcadores son embarcaciones auxiliares que se utilizan tanto para la navegación como para la maniobra de buques mercantes o incluso de cualquier elemento flotante que así lo requiera. Dentro de las funciones principales tenemos: número 1, asistir al buque en las maniobras de atraque, desatraque y en algunos casos permanencia momentánea en el lugar. Esto puede ocurrir, por ejemplo, a la hora de esperar en un canal principal o incluso en las adyacencias del muelle que se va a utilizar. Punto número 2 sería ayudar al buque en el reviro o incluso en la reducida. Número 3, dar apoyo necesario para contrarrestar todos estos factores externos que nos afectan, llámese viento, oleaje, marejada o incluso corrientes, en situaciones en las que el buque navega a baja velocidad, por la que la eficacia de la máquina principal, que es el sistema de propulsión, y a su vez el sistema de gobierno, que sería el sistema del timón, la respuesta no es tan eficaz como se requiere para las circunstancias. Número 4, ayudar a la parada del buque, es decir, la estrepada. Ayuda a detener el movimiento de inercia, el momento de inercia que lleva dicha embarcación, con la finalidad de evitar algún tipo de daño o situación de riesgo. Número 5, remolcar, empujar o incluso auxiliar a un buque que se ha quedado sin medios de propulsión o sistema de gobierno. Número 6, transportar gabarras o artefactos flotantes de un lugar a otro de la manera más segura en el menor tiempo posible. Y el último punto sería servir como escolta en previsión de pérdida de gobierno a un buque con carga peligrosa o incluso embarcaciones que transitan en zonas de alto riesgo. Dentro de las características de los remolcadores, la primera a mencionar sería la maniobrabilidad, la cual es fundamental para realizar diversas acciones o el requerimiento principal de la embarcación, lo cual sería asistir a un buque de gran tamaño. Es por ello que el remolcador debe poder maniobrar y moverse a cualquier dirección sin ningún tipo de complicaciones. Esto es debido gracias a la forma de su casco, para lo cual está especialmente construido de forma hidrocónica hacia popa, o bien de un fondo plano, a fin de que las corrientes de aspiración lleguen a las hélices sin ningún tipo de turbulencia.
Me cabe destacar la posición del gancho de remolque, el cual debe estar muy cerca del centro de resistencia lateral o incluso algo hacia popa de él. Pero lo más importante sería la capacidad que posee la embarcación de pasar de estar totalmente detenido a ir avante de manera inmediata, es decir, en un periodo no mayor a 25 segundos. A lo que estabilidad se refiere como segunda característica de los remolcadores, es necesario mantener en todo momento una estabilidad positiva de hasta 60 o 70 grados de escora, incluyendo una altura metacéntrica mínima de 60 centímetros. Para la parte de potencia, como tercera característica de los remolcadores, es necesario que la potencia de un remolcador debe ser como mínimo para remolcar o empujar un remolque de un determinado desplazamiento a una cierta velocidad mínima que se permita gobernar en las peores condiciones meteorológicas preestablecidas en la ruta de navegación. Esta potencia necesaria para lograr una determinada velocidad puede depender del rendimiento de la máquina principal o sistema de propulsión, del rendimiento de las líneas de eje y de incluso del rendimiento de la hélice y el casco del remolcador, así como también de las características de lo que conlleva a su remolque. Como última característica de los remolcadores se tiene la tracción a punto fijo, en inglés conocido como bollard pull. Esta es la cantidad de fuerza horizontal que puede aplicar el remolcador trabajando avante. Dicha tracción, cual es a punto fijo, dependerá del eje de giro de la hélice, su paso, la potencia de freno y la potencia en el eje, además del desplazamiento que se va a trasladar de un punto a otro, la forma del casco y el tipo de propulsor que se está utilizando. En cuanto a las técnicas empleadas por los remolcadores, se tienen tres primordiales, las cuales se va a explicar a continuación. Como pueden observar en la lámina, la primera técnica es llamada en flecha o sobrecabo. Consta de amarrar un remolcador a una embarcación por un cabo, quien sea de amarre, alrededor de 50 o 100 metros de distancia, lo cual permite generar la mayor potencia del remolcador para realizar un giro determinado que permita a la embarcación moverse en un sentido específico. Lo importante a destacar bajo esta técnica es que se necesita el espacio suficiente para poder realizarla, de lo contrario generará riesgos asociados a la navegación e incluso a la maniobra, lo cual deben ser evitados a toda costa. Segundo punto es técnica llamada apoyado de proa. Indica de que la proa del remolcador es apoyado de manera perpendicular a la embarcación, esto con la finalidad de poder realizar un movimiento más transversal, a diferencia del segundo, que era un movimiento más circular. Era debido a la forma de abanico que se está generando en la primera maniobra, que a partir de la segunda se utiliza únicamente para realizar movimientos transversales. Se puede observar claramente dicha maniobra cuando se está pegando el buque a muelle, a los fenders de seguridad en el muelle, para poder realizar el detenimiento de la estrepada del mismo. Es por eso que se utiliza este movimiento transversal y sirve con una dualidad específica, es decir, no solamente genera un movimiento transversal de nuestro buque, sino que también nos permite, a través de los remolcadores, mantenernos sobre un punto de apoyo, el cual nos va a impedir el movimiento transversal de factores externos, llámese como corriente, marea o incluso viento presente pegado al muelle. El último punto habla de abarloado. Este tema consta básicamente de que el remolcador va a colocarse en la aleta de la embarcación del mismo sentido, es decir, de manera paralela a nuestra embarcación, en donde ambas palas de timón se van a encontrar relativamente cerca, con la finalidad de poder realizar maniobras mucho más pronunciadas, siempre y cuando se tenga en cuenta de que este tipo de técnica se utiliza cuando la embarcación carece de medios de propulsión o incluso de maniobrabilidad propia.
En cuanto a la necesidad del uso de los remolcadores, va de la mano con las características en donde se va a realizar la maniobra, las condiciones meteorológicas existentes, el tipo de buque y sus condiciones o sus características de maniobrabilidad, el tipo de maniobra a la que se va a realizar y la forma de la actuación de cada uno de los remolcadores que entran en juego para la maniobra en cuanto a condiciones de seguridad se refiere, la flota de los remolcadores disponibles para el momento, la experiencia de todos los maniobristas que van a llevar a cabo dicha maniobra y la presentación de los servicios complementarios de la maniobra. A su vez, otro factor a tomar en cuenta serían las condiciones económicas que regulen la intervención de los remolcadores a utilizar. Para finalizar el punto de los remolcadores, se tienen ahora los diferentes tipos de amarres que se pueden realizar. Los remolcadores se pueden amarrar a un buque de varias maneras, dependiendo del tipo de la operación de asistencia y las condiciones meteorológicas. Las formas más comunes de amarre incluyen: la primera, amarre largo, el cual el remolcador se amarra a la proa o a la popa de la embarcación con una línea larga, generalmente entre 50 y 100 metros, lo cual esta disposición proporciona una mayor maniobrabilidad y control, lo que permite al remolcador ajustar su posición en un ángulo de tiro según sea necesario. Ahora bien, se tiene el amarre corto, el cual el remolcador se amarra mucho más cerca de la proa y la popa de una embarcación con una línea la cual mide alrededor de 10 a 20 metros. Esta disposición proporciona un mayor poder de tracción o empuje, pero limita la maniobrabilidad del remolcador. Está el amarre en tándem, que son dos o más remolcadores que se amarran uno detrás de otro, con el remolcador principal conectado a un buque. Esta disposición proporciona mucha más fuerza de tracción o empuje, a comparación con lo que generaría un solo remolcador, lo cual es útil para maniobrar buques muy grandes o incluso muy pesados. También se encuentra el amarre abanico, el cual varios remolcadores se amarran al buque de diferentes direcciones creando un patrón en forma de abanico, y esta disposición proporciona una fuerza de tracción o empuje equilibrada y permite maniobras más precisas incluso en espacios más reducidos. Por último, la técnica a explicar es el amarre de empuje, el cual consta de que un remolcador se amarra de la popa de un buque y empuja desde atrás. Esta disposición se utiliza principalmente para mover buques en espacios confinados o para superar condiciones adversas determinadas, como lo serían fuertes vientos o incluso corriente predominante. Cabe destacar que la elección de la forma de amarre adecuada dependerá de factores como el tamaño y tipo de buque, también las condiciones meteorológicas presentes en el momento, la maniobrabilidad del remolcador y, como último, la naturaleza de la operación en cuanto a asistencia se refiere.